El tiempo es de adorarte en espíritu y verdad. Son días que al hombre revelado tu camino será. La hora es cuando su espíritu se moverá otra vez. Es al adorarte, oh Rey, en espíritu y verdad. El tiempo es, todos juntos, el tiempo es de adorarte en espíritu y verdad. Son días que son días que alguien deleítese al hombre revelado, su camino será. La hora es cuando su espíritu se moverá otra vez. Pero cuando al adorarte, oh Rey, en espíritu y verdad, al adorarte, oh Rey, en espíritu y verdad, al adorarte, al adorarte. Espíritu y verdad. La iglesia dice: santo, santo al Rey, santo, santo, santo tu nombre es. Que proclama poderoso por siempre, todopoderoso. No hay otro Dios. Te adoramos, Rey, en espíritu y verdad. Vamos a decir santo, vamos a decir santo, porque tú eres santo, Señor. Aleluya. Santo, hermosa es su presencia. Tú eres santo. Tu nombre es. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Lo proclamamos.
Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de mí solo soy alguien. Son las 7 en punto de la noche aquí en el estudio en Utrecht. Desde Utrecht le agradecemos por estar acompañándonos esta noche en esta plataforma, cuando vamos a empezar con otra edición de una nueva semana con el Señor. Abre tu corazón esta noche para recibir todo lo bueno y todo lo lindo que Dios tiene para ti, porque tenemos la convicción que esta noche Dios tiene algo muy bello, muy lindo para darte, especialmente a ti, que esta noche tiene el corazón abierto para recibir de Dios. Bienvenido a otra edición de una nueva semana con el Señor. Y el Espíritu Santo inunda de alegría este lugar. Usted se puede mover ahí con todo su sabor. Vamos, vamos, latinos. Iglesia latina. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome,
quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Oh, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. una vez más, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. una vez más, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. una vez más, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Y Él una vez más, el consolador, viene a nuestras vidas para guiarnos hacia nuestro primer amor, para envolvernos en una atmósfera de romance, de amor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Baila con el Señor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. 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 Sí, Espíritu, una vez más, tu amor, tú en mí, trayendo amor. Oh, sí, tú en mí, ayudándome. Tú en mí, Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más que me levante, una vez más. Una vez más que me levanta, tú me sostienes, me fortaleces, ayudándome. Una vez más, tú en mí, Espíritu Santo de Dios. Una vez más, el débil dice fuerte soy. Ayudándome. Una vez más, que en el dolor puedo cantar, puedo reír. Espíritu Santo, y es por ti. Una vez más. Tú me ayudas, me fortaleces. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo
Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jalona para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na Rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Oh, que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando por 10,000 años y la eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo
Gracias, Padre, por todo lo, por todo lo que has hecho para nosotros en los últimos días, por la protección, las bendiciones que hemos recibido. Gracias, Padre, por haber tomado a nosotros debajo de tus alas protectoras. Y te agradecemos también por todo lo que vas a hacer en los días que están por delante. Y esta noche venimos ante tu trono con fe y con convicción, y te reconocemos que tú eres el gran yo soy, que tú eres el Dios soberano, el Dios de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y te pedimos esta noche tu misericordia para todas las personas que hoy se amanecieron con enfermedad, con dolor, con tristeza en el corazón, o con otras preocupaciones por motivo de cual han perdido el ánimo y la esperanza. Te pedimos, Padre, para que seas un manantial de consuelo, de paz y de esperanza para esas personas. Y que ponga sus manos milagrosas sobre las vidas de aquellas personas que están pasando por momentos de enfermedad. Que en cada vida se van a ver tu gran gloria, y que cada rodilla se dobla y cada lengua te reconoce como el único Dios, el Dios vivo, el Dios que no está hecho de madera o de bronce, pero un Dios vivo, la Dios de vida, una Dios de esperanza. En el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Es tu presencia, tu presencia. En tu presencia lo encontramos todo. Levanta tus manos. Su presencia está aquí. Ministralo a Él. ¿A dónde iré? No me esconderé. Entro a tu presencia. ¿A dónde iré? No me esconderé. Entro a tu
canción. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Pues tú has venido sobre los montes, por las montañas. Corriste hacia mí, oh Señor, tuyo es mi corazón. Conmigo danza el que ama mi alma. Escucha la canción. Escucha la canción. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Escucha la canción. Contigo iré, eres mi amor, eres mi dueño. El invierno pasó y la primavera llegó. Conmigo danza el que ama mi alma. Escucha la canción. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Conmigo danza el que ama mi alma. Escucha la canción. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Escucha la canción. Conmigo danza el que ama mi alma. Escucha la canción. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Escucha la canción. Escucha la canción. Escucha la canción.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi... Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jalona para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Queremos enviar un saludo y también un deseo de bendición a nuestra gente allá en la ciudad de Den Bosch, para Amarilis Hasset, para Joven, Dairin, el varón Owen, también para los pequeñitos, Miliano, Kaden y Shurel, especialmente para ustedes tenemos la próxima canción. Corazón de guerrera, soy del ejército celestial que sale al campo de batalla a pelear. En el cielo soy reconocida y en el infierno temida, porque mi lugar de batalla será mi lugar de conquista. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mi familia, pues ahí Dios me da la victoria. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mis finanzas, pues allí yo seré bendecida. Tengo el corazón de guerrera, soy del ejército celestial. El campo de batalla es mi ambiente natural. En el cielo soy reconocida y en el infierno temida, porque donde soy enfrentada será mi lugar de victoria. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mi familia, pues ahí Dios me da la victoria. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mis finanzas, pues ahí yo seré bendecida. Fui entrenada para la batalla, el enemigo no puede hacerme frente, porque cuando he sido golpeada, la batalla me hace más fuerte. Cuando estoy en el campo de batalla, yo me enfrento al enemigo más fuerte, porque es lo que estoy provocando, que mi bendición se acelere. Tengo el corazón de guerrera, soy del ejército celestial que sale al campo de batalla a pelear.
qué bella canción, Corazón de Guerrera, especialmente para nuestra gente que que están sintonizando desde la ciudad de Den Bosch. Para nuestros oyentes que nos están siguiendo en esta plataforma desde el Caribe, desde Aruba, Curazao, también Bonaire, también desde Venezuela. Les quiero recordar que aquí en Holanda, el fin de semana que está por detrás, hemos cambiado el horario. Ahora tenemos el horario del invierno. Eso quiere decir que la diferencia en el horario ahora son 5 horas. Eso quiere decir aquí en el estudio son las 7:30. Quiere decir que allá en el Caribe, también en Venezuela, son 5 horas antes, las 2:30 allá en la tarde. ¿Ya? Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño, con un saludo de un feliz día, feliz lunes, el 28 de octubre, y también con deseo de bendición, que este día, esta nueva semana, sea una semana de victoria para Patricia Iglesias, para Gladys Carrasco, para Armando y Jessy Rincón, para Adorable Salas y su familia, Mariela Guerra y su familia completa allá en Málaga, para Isaac y María Eugenia Paternina en Utrecht, y para nuestros hermanos Irvin, Ruli, Geoffrey y Jennifer Albertes. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán, y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Descansa en él en esta noche. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación
pasión y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Levanta tus manos al cielo y descansa en Él en esta noche. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Sí, Señor. Aleluya, Señor. Qué bella canción, A sus pies. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y enviando saludos y también deseo de bendición a Orlando Ubilla, también a Sara Betancourt, Luz Marina Blanco, José Bridgewater, Mimi Carolina, también Tito Plat y nuestra gente allá en Suecia. Saludos y bendiciones para tía Fiola, para Johnny, Irene, la familia completa allá en Suecia. Saludos también para la familia Lampa en Curazao, Raymond María en Curazao y Swinda Martes de Curazao. Y es la canción que vamos a seleccionar ahorita, la vamos a dedicar también con deseo de bendición. La vamos a dedicar también a Natalie Mersing, Bernadette Damasco, de la ciudad de Sandam. La vamos a dedicar a Román de Molina, allá en Playa Bonaire. Y también la vamos a dedicar a Etlin La Cruz, Johnny La Cruz, la familia La Cruz completa. Y la vamos a dedicar también al gran Sergio de Dios, allá en la ciudad de Monnickendam. Geraldo Vale y su casa y familia completa. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción.
Señor, solo tu agua purifica la esperanza y a veces sucia atrapa nuestras almas. Y hace que caiga como una mancha el desconcierto. Tan solo un poco, no existen desiertos. Y hoy, Dios, quiero pedirte que tu espíritu nos limpie Con un bendito torrencial. Que nadie quede sin mojarse en tu aguacero. para que nadie al fin se arranque de este suelo. De amor empapa la arrogancia, el desconsuelo. Y tierra fértil sea la vida de tu pueblo. Y así el hombre renazca por siempre en la confianza en ti, Señor. Señor, solo tu agua purifica la esperanza y a veces sucia atrapa nuestras almas. Y hace que caiga como una mancha el desconcierto. Tan solo un poco, no existen desiertos. Y hoy, Dios, quiero pedirte que tu espíritu nos limpie con un bendito torrencial. Y así el hombre renazca por siempre en la confianza en ti, Señor. Y dice mi gente, Yo solo quiero que llueva un poquito de tu amor. arriba. Yo solo quiero que llueva un poquito de tu amor. Yo solo quiero que llueva un poquito de tu amor. Yo solo quiero que llueva un poquito de tu amor. Para que todo el mundo cante esa canción. Por esa tierra linda que espera. Ay, que llueva, ay, que llueva. ¡La alegría! La amistad. Humildad. ¡La fe! ¡Libertad! Esperanza. La paz. Yo no quiero quedarme bajo techo. Cuando derrames tu agua en nuestro pecho. Pero que llueva tu amor, que llueva tu amor. Agua fresquita de tu manantial. Y así el hombre renazca por siempre en la confianza en ti, Señor. Sí, tremenda canción, tremenda canción. Y tenemos más. Y la próxima la vamos a dedicar a Charate y Senia, Rosel Stein, Greta Sánchez. La vamos a dedicar a Mercedes, Chichi Soleyana, allá en Bonaire. ¿Cómo estás, Oma Chichi? ¿Cómo estás? ¿Cómo levantaste hoy? La vamos a dedicar también con muchos saludos y deseos de bendición a la familia Soleyana, a Eric y Mirla Soleyana, nuestros hermanos en Cristo, Cedric y Geraldo Soleyana y su casa y familia completa. Y le vamos a dedicar también a nuestra gente de Bonaire, Ronchi Magali, Richards y su casa y familia completa, a Cedric Martinson y su familia, y también a Farrenia y Yuri Yanga, especialmente por ustedes. Tengo la próxima canción. ¿Cómo se llama? Déjame ver cómo se llama. Se llama es un potpourri. Y no, ustedes la tienen que oír. Es tremendo. Especialmente para todas las personas que he mencionado.
deseándoles una ricamente bendecida semana. Palmas arriba, que suene mi cumbia. Eso. Yo he creído con toda mi alma en un Dios poderoso. Yo he confiado en aquel que salvó mi alma en la cruz. A pesar que la prueba amenaza cual brava tormenta, me doy cuenta que en la barca está Jesús a mi lado. Contigo yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el consuelo a mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera yo sé que mañana me bendecirás. Eso. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro de mi corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro de mi corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro de mi corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro de mi corazón. Sabrosito. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, sí, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Oh,
Sí, hay victoria en la sangre poderosa de Jesús. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño, deseando a las próximas personas que tengan una bendecida nueva semana, una palabra de bendición, una palabra también de fortaleza para cada uno de ellos, para Hernán y Sandra Trinidad, para Luis y Rosaura Ramírez, para nuestra gente de Venezuela, tía Mireya, la familia Natale, también para Jessica Benaria, Natalie Flores. Que tengan una bendecida semana. Saludos y bendiciones también para Angela Cron, para Franci y Norma Peters, también para Marco y Alejandra y Naroba van der Linden, especialmente para ustedes. Tengo la próxima canción mientras vamos a preparar el mensaje de esta semana. Que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Si algún día se te va la vida, no te extrañes porque se te vaya, porque sin saberlo estás viviendo y así mismo tú te puedes ir. Pero Dios te ha dado mucho tiempo para que arregles tu vida aquí, antes de que llegue ese momento de partir hacia la eternidad. No desprecies el amor de Cristo, hoy te ha dado otra oportunidad para que te limpies del pecado y de toda maldad. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor que me deja vivir. Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor que me deja vivir. No desprecies el amor de Cristo, hoy te ha dado otra oportunidad para que te limpies del pecado y de toda maldad. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras
el Señor que me deja vivir. Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jalona para Viernes, de Jesus para honor de merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Manera minha mira luz, mas mi dia e mi não sobra força, mas não me não entregar. Hay momentos donde usted pide lo bueno, pero Dios tiene en mente lo mejor. Lo voy a decir otra vez. Hay momentos donde usted pide lo que usted considera que es algo bueno y Dios te dice, no. ¿Pero por qué, Señor? Porque tengo algo mejor. Tengo algo mejor para ti. Y si tú entiendes este principio, te vas a dar cuenta que los aparentes no del Señor no son más que tranquilo, que lo que yo tengo para ti ya está en camino. Esto le pasa a la iglesia constantemente. Piden algo no entendiendo que Dios tiene algo en su mente y en su corazón y en su plan eterno que es mucho más glorioso que lo que están pidiendo. En el libro de Efesios capítulo 3 versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, que tú pides de acuerdo a tu fe, no de acuerdo a la omnipotencia de Dios. Sí, José en la Biblia, estoy seguro de que cuando llegó a la cárcel el tipo dijo: Señor, sácame de aquí, sácame de la cárcel. Pasó un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año, 2 años y nada de Dios contestar. Tú te imaginas cómo se sentía ese tipo. Pero ¿y qué fue lo que pasó si Dios es tan bueno? Pero es que Dios tenía algo distinto para él. Y de la cárcel lo saca al trono. Daniel tuvo que haber orado para no entrar en la fosa de los leones. No me venga a mí con el cuento de que si Daniel sabía que lo iban a meter en un hoyo rodeado de leones, no iba a orar: Señor, no deje que me metan ahí. Pero el Señor dejó que lo metieran ahí. ¿Por qué? Porque tenía algo mejor. Él quería que él saliera victorioso de cualquier combate con el enemigo. Sadrach, Mesach y Abednego tienen que haber orado: Señor, que no caigamos en el horno de fuego. Pero Dios no contestó esa oración, sino que los dejó meterse en el horno de fuego. ¿Para qué? Para que supieran que con Dios es posible hasta vencer lo que nadie vence. Dile que está a tu lado: esto es para ti, papá. Esto es para ti. Sí, y el problema es que cuando nosotros oramos o creemos por algo y eso no sucede, comenzamos a cuestionar a Dios porque no logramos entender. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué es que no está pasando esto?
Sí, en el libro de Lucas capítulo 5, yo estoy seguro que Pedro estaba desconcertado, porque Pedro pasó una noche entera pescando y Dios no me dio la bendición. Mira, yo que ando con Jesús, yo que le sirvo a Jesús, y nada de prosperar y nada de echar para adelante. Pero ¿sabes qué? Es que el Señor tenía algo mejor para él. Él no tenía en mente una noche normal, natural de pesca. Él quería un milagro sobrenatural, que todo el mundo viera lo poderoso que era Jehová. En Lucas capítulo 7, la viuda de Naín hubiese podido decir: ¿y por qué Dios dejó morir a mi hijo? Porque Jesús tenía preparado una resurrección en medio de la carretera, con luces, cámara y acción. En Lucas capítulo 8, versículo 40, Jairo hubiese podido decir: pero ¿cómo es posible? Yo vine donde Jesús y se me murió la niña. ¿Cómo él dejó morir la niña? ¿Por qué no vino antes? Porque él tenía preparado algo mejor. Él tenía preparado un milagro. Marcos 6:45. Hubieran podido decir: ¿por qué Jesús no vino con nosotros en la barca? Ahora mira la tormenta en la cual estamos. Porque él quería venir sobre las aguas y quería enseñarle a Pedro a caminar sobre las aguas. No sé si me están entendiendo. Hechos 28:3, Pablo hubiese podido decir: ¿y por qué Dios, si es el Dios que me protege, dejó que la serpiente me mordiera? Simplemente para que toda persona viera que no hay arma forjada contra nosotros que pueda prosperar. Y esos cuestionamientos los tenemos todo el tiempo. El cristiano cuestiona a Dios de por qué no me protegiste, por qué no me proveíste, por qué no me ayudaste, por qué fracasó el matrimonio, por qué se cayó el negocio. Porque Dios tiene algo mejor. Deja de llorar, deja tanto drama, sigue confiando. Yo dije: sigue confiando. Yo sé que yo le estoy hablando a ciertas personas que no le está gustando esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Había un hombre sentado en el pórtico de Betesda. Lo que él quería era una persona que lo tirase en las aguas cuando las aguas se movieran. Eso era lo que él quería. Sí, porque él tenía un deseo de acuerdo a su entendimiento. Y así mismo es que tú pides y esperas en Dios. Tú pides y esperas en Dios de acuerdo a tu entendimiento y al nivel de tu fe. Y ese tipo estaba creyendo, tenía fe. No me lo acusen de que no tenía fe. El tipo tenía fe. Porque él estaba parado, sentado en el lugar donde él estaba esperando que un día Dios respondiera a la oración y le mandase, aunque sea un primo, un amigo, que cuando las aguas se movieran, lo llevara a las aguas y él recibiera el milagro. Esa era su expectativa. Como tú tienes tu expectativa de que tú quieres un trabajo así, de que tú quieres un marido así o una mujer así, de que tú quieres tanto al año, de que esas son tus expectativas. Yo quiero una casa, un apartamento, yo quiero esto. Son tus expectativas. Pero de acuerdo a lo que leímos hace un rato, Dios no te va a suplir de acuerdo a tus expectativas, sino más allá de lo que entiendes. Más allá de lo que crees, más allá de lo que pides, más allá de lo que anhelas, más allá de lo que deseas. Dios no le mandó un hombre. Dios mismo vino, se paró al lado de ese tipo y lo levantó sano. ¿Qué tú estabas esperando? Un hombre. ¿Qué recibiste? A Dios. ¿Qué tú estabas esperando? Un hombre. ¿Qué recibiste? A Dios.
¿Qué tú estabas esperando? Un hombre. ¿Qué recibiste? A Dios. Así mismo te va a pasar a ti. Usted estaba esperando algo, pero Dios le va a dar lo que Él quiere darle, como Él quiere darle, de la manera que Él quiere. Yo sé que Dios te está hablando. Y yo sé que tú necesitas entender esta palabra para dejar de cuestionar a Dios, para dejar de acusarle, para dejar de pensar que Él te ha sido infiel, cuando todo lo que Él está haciendo es preparándose para algo mejor. Él no te ha traicionado, Él no te ha dejado de escuchar. Lo que tú no estás entendiendo es que Él tiene otra cosa para ti. Todos los días yo me levanto diciendo: gracias, Señor, que esta gente no son Dios, porque me hubieran matado. Y gracias que yo no soy Dios, porque lo hubieran matado a ellos. Dios tiene una paciencia de que, a pesar que nosotros vivimos quejándonos y cuestionándolo, Él sigue haciéndonos bien. O sea, hay muchos cristianos que están totalmente desilusionados en la iglesia, simplemente porque ellos no han entendido que Dios tiene algo mejor. No lo entienden. Yo dije, no lo entienden. Ahora bien, aún Jesús vivió lo que yo te estoy hablando ahora. Porque en Getsemaní Jesús está clamando y dice: Señor, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Hubo un momento que Jesús hubiera deseado, estaba orando. Y el Padre le dijo: no voy a pasar esta copa de ti, porque yo tengo algo mejor. Si yo paso esta copa de ti, tú serás un gran profeta, pero no pudieras ser el redentor de la humanidad. Y yo te envié a redimir la humanidad. Y Jesús hizo lo correcto, lo que nosotros no hacemos. Ok, Padre, me someto a tu voluntad. ¿Pero sabes lo que hubiéramos hecho nosotros? Hombre, no, Señor, pero así no es, men. Si el primo mío estamos en la misma situación, todo, no. Yo estoy conforme, dame menos, que yo con menos hago más. No te preocupes, dame limones, que yo hago una limonada. No. Jesús dijo: ok, yo me someto a lo que tú quieres, porque lo que tú quieres debe ser mejor que lo que yo quiero ahora. Porque lo que yo estoy viendo, lo estoy viendo desde un punto de vista de mi humanidad. Pero tú estás viendo las cosas desde un macro plan eterno. ¿Sabes por qué? Tú no tienes lo que pediste en alguna ocasión, porque lo que tú pediste te hubiera destruido. Porque lo que tú pediste no te convenía. Tú pensaste que era bueno, pero era lo peor para ti. Tienes bronca con Dios por algo que te iba a hacer daño. Aquí hay 3 conclusiones que te voy a compartir para que te la lleves en el corazón, basado en este principio que yo acabo de darte. Número 1, espera el final. Espera el final. La Biblia dice en el libro de Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo sobre ti, pensamientos para hacerte bien y no para hacerte daño, y para darte el final que esperas. Espera el final. No te vuelvas loco. Espera el final, espera la conclusión. La segunda cosa es: no hables tonterías en el proceso. No juzgues, no concluyas, no saques conclusiones. Que el único, mira, hay 2 palabras, digan 2 palabras, que solo Dios puede decirlas con veracidad. Hay 2 palabras que no hay un ser humano que pueda decirlas verazmente, solo Dios, que es nunca y siempre.
Esas palabras le pertenecen a Dios. El tipo que te dice, te voy a amar para siempre. No, hombre, no. Maybe, but maybe not. Hay gente que dice, yo nunca haría eso. Hombre, no. Con 3 días de hambre tú le pegas un palo a cualquiera, mano. Porque solo Dios, cuando dice siempre, es siempre. Y cuando dice nunca, es nunca. Porque Él tiene total poder y total control. ¿Alguien entiende eso? Entonces usted no puede sacar conclusiones en los procesos. Usted habla demasiado rápido. Yo no voy a volver a amar jamás. ¿O por lo que tú dijiste en la high school? Él me mintió. Él me dijo que... ¿Y qué espíritu de bellonera barata que se ha metido aquí? No, yo más nunca vuelvo a hacer negocio, porque los negocios... No digas eso. No digas eso. Nunca digas nunca, nunca digas siempre. Nunca concluyas, ni juzgues, ni culpes. No hagas nada de eso. Porque estás en un proceso. Y de repente lo que lucía de una manera va a lucir de otra. Y de repente lo que te parecía de una manera te va a parecer de otra. Y finalmente, crea nuevas expectativas. Si no te funcionó el plan A, hay 20 y pico de letras en el abecedario. Tú tienes plan B, plan C, plan Z, plan Y, plan D. Si no funcionó aquí, crea nuevas expectativas. Uy, si tú tuviste un sueño aquí, ten otro. Si tú le creíste a Dios aquí, créele ahora. Si tú tuviste esperanza aquí, ten esperanza aquí. Crea nuevas expectativas, crea nuevos sueños. Usted tiene ese poder. No comience a decir, ya yo no me voy a animar con nada, yo no me voy a motivar con nada. No, hombre, no sea plagoso, chico. Motívese otra vez. Nosotros comenzamos un proyecto. Compramos en la County Line el antiguo edificio de la Bell South. 232,000 pies cuadrados de edificio en 25 acres. Y comenzamos con todo. Y comenzamos a trabajar y comenzamos a hacer esto y comenzamos aquí y allá. El banco nos falló. La ciudad nos trancó. Y yo estoy tirado de rodillas. Aquí hay poca gente que pueda testificar de eso, que estuvieron en lo más íntimo, intrínseco. Ghost, que es parte del board de nosotros, Jaime, Mayra, esta gente, Juan, Lina, Cristina, todos ustedes vieron cómo le tiramos con todo y no se pudo. Pero yo nunca pensé que Dios nos había traicionado, que Dios nos había abandonado. No. Yo dije, eso tiene que ser que hay algo mejor. Un día estoy arrodillado orando y tengo una visión. Y en la visión yo veo este edificio. Hacía unos años yo había pasado por ahí y yo había visto este edificio. Y yo había dicho, ¿cómo es posible, Señor, que los testigos de Rayovac tengan un edificio así y tus siervos no lo tengan? Años antes yo había pasado y de repente veo el edificio. Agarro el teléfono y llamo a un corredor de bienes raíces y le digo, oye, hay un edificio cerca de la 27, lo que no me acuerdo si es en Pembroke Grove, en Sterling, no me acuerdo, pero es un edificio muy grande. Creo que es de los mormones. Yo pensaba que eran los mormones. Ya yo me veía
llegando en mi bicicleta con mi corbatita. Pero el asunto es que yo le digo, yo creo que de los mormones o algo así. 20 minutos después, ese corredor de bienes raíces me llama frío y me dice: Bishop, tú no vas a creer esto, pero ese edificio lo pusieron en venta anoche. Aquello no se dio, pero aquel proyecto, oye bien, nos hubiera llevado entre 6 a 7 años y nunca hubiese tenido lo que Dios nos entregó en un abrir y cerrar de ojos. Y tú me vas a decir: uy, de vez en cuando no te da tristeza lo que se perdió en aquel edificio. Ni que yo fuera un imbécil, ni que yo fuera un tonto. Un día sí le pregunté al Señor y le dije: Señor, ¿por qué fue que pasó todo ese revolú? ¿Por qué fue que pasó? Y me dijo: porque yo necesitaba que tu fe se ensanchara para que pudieras poseer este lugar. Mi intento de construir eso en la County Line, lo que hizo fue que amplió mi fe, de manera que cuando esto se hizo available, mi fe ya estaba lista para echarle mano. Yo recuerdo cuando me dijeron: ah, sí, son 18 millones de dólares. Tranquilo, dame para firmarlo, ven, dame. Pásalo, pásalo. Lo firmé. Y ustedes dirán: ¿y tenía los 10? Claro que no, pero tenía la fe. Y aquí estamos. ¿Cuántos dicen amén? Samuel tenía mucho amor por el rey Saúl, porque Dios fue el que usó a Samuel para ungirlo como rey. Y cuando Saúl comete su error y Dios lo destrona, Samuel estaba devastado y Dios le dijo: ya no llores más por Saúl. Y él lo miró y dijo: ¿por qué? Porque yo tengo a uno que es de acuerdo a mi corazón. Cuando los Saúles se destronan, es porque los Davíes están en camino. Es buen momento para decir amén. Es más, ponte de pie y dale un grito de victoria al Señor. Te puedo hacer una pregunta. ¿Confiarías en Dios? ¿Te atreverías a esperar? ¿Te atreverías a seguir creyendo? ¿Te atreverías a seguir esperando, deseando, anhelando y orando? ¿Te atreverías a entender que esta palabra es un rema para ti, hombre de Dios, para ti, mujer de Dios? ¿Te atreverías a entender que Dios siempre ha sido fiel? ¿Te atreverías a entender que no hay necesidad de cuestionarle? Él tiene todas las piezas alineadas. Y yo te garantizo que el día vendrá donde tú dirás: oh, ahora entendí por qué Dios no podía hacerlo de esta manera.
sino que tenía que ser de esta. Tú estás orando y pidiendo, anhelando y deseando de acuerdo a tu entendimiento, pero Dios te va a proveer de acuerdo a su poder y a su sabiduría. Gracias, Padre, por tu palabra que hemos recibido esta noche. No sé si alguien ya te ha dicho que Dios te ama. Si no es así, quiero que sepas esta noche que Dios te ama. Cristo también te ama. Es por el amor de Dios que Dios dio a su único Hijo, Cristo Jesús, para ir a tu lugar, a mi lugar, a nuestro lugar, en la cruz, para morir en nuestro lugar. Porque tú y yo, todos nosotros, somos pecadores, pecamos todos los días, conscientemente o inconscientemente. Y quiero que esta noche, que sepas una cosa, que Dios tiene un lindo obsequio para ti. Ese obsequio es su gracia, por medio de cual puedes recibir perdón de tus pecados y una vida eterna para tu alma en la presencia de Dios. Porque desde el principio que hemos rebeldeado contra Dios y el pecado entró en el mundo, desde ese momento, con la entrada del pecado, hemos perdido la presencia de Dios. Pero esta noche, Dios quiere que Él tiene un lindo obsequio para ti. Ese es perdón de pecado y vida eterna en la presencia, en su presencia, por eternidad. ¿Te puedes imaginar lo que significa la eternidad en la presencia de Dios? Sería muy egoísta de mi parte para no traerte este mensaje. Y todo lo que tienes que hacer esta noche, si Dios ha tocado tu corazón, es decir, sí, yo quiero ese obsequio que Dios ha reservado para mí. Y si esta noche tú eres esa persona que está diciendo de todo su corazón, sí, yo quiero ese obsequio, te invito a que ores conmigo una oración de perdón y salvación. Solo tienes que decir: Señor Jesús, gracias por tener misericordia conmigo. Gracias que en este momento quieres dejar que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y gracias por haber tomado mi lugar en la cruz, morir para mí y derramar tu sangre preciosa para comprarme libre. Y esta noche reconozco que soy un pecador, que te he fallado, que no he cumplido con tus mandamientos, pero tengo
el corazón arrepentido. Y por eso esta noche te invito, Señor Jesús, para que entras en mi corazón, para que entras en mi vida. Esta noche, en este momento, te digo que te necesito. Te necesito, Señor Jesús. Bien, Señor Jesús, yo abro la puerta para que puedas entrar y tomar tu asiento en mi vida. Gracias, Señor Jesús, por hacer de mí en este momento un hijo de Dios. Amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfono están apareciendo debajo de la pantalla. Queremos conocerte, queremos hablar contigo y sobre todo queremos desde este momento caminar contigo por el nuevo camino que Dios abrió para ti. Sepa que esta noche quizás no has recibido lo cual has pedido a Dios, pero Dios te va a dar algo que es mejor que lo que tenías en mente. Gracias, Señor, por haber tocado los corazones esta noche y gracias por cada alma que ha sido salvado por tu palabra. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Vamos por una canción y durante esta canción puedes inclinarte y seguir abriendo tu corazón, hablar con Cristo, recibir de Cristo. Ponga todas tus cargas a sus pies y sea desde este momento libre. Todo lo que tienes que hacer esta noche es creer. Y el resto, Dios lo va a hacer. Amén, amén y amén. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacer
pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Creer. Mi trabajo es creer. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Manera minta mira luz más día y mi no sobra fuerza más no mi no entregar. Señor, los hijos de Eli desprecian tu casa, burlándose de lo que es santo, y a ti ignorando. Pero ven a mi encuentro, muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír.
La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel, sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel, sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Y para quien no lo conozca, hablo de un amanecer, de un río de aves y un sol que jamás ha salido y que solo saldrá para ti. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Tremenda canción, La Gloria de Dios, de Noemi Luz. Y un vistazo en nuestro reloj aquí en el estudio nos enseña que nos faltan 9 minutos. Es quiere decir que vamos a finalizar la transmisión de hoy. Vamos a seleccionar una canción que es de duración larga. Pues voy a hacer uso de la oportunidad para agradecer a todos ustedes
por haberme acompañado esta noche, desde las 9 de la noche, de las 7 de la noche hasta ahora, que son casi las 9 de la noche, horario local aquí en Holanda. Si Dios permite, estaré de nuevo con ustedes el próximo lunes en el mismo live stream, la misma emisora, la misma hora, a las 7 de la noche, con otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Y mañana, si Dios permite, mi hermano Cedric estará con ustedes con la programación Empapiamiento, comienza un día nuevo con el Señor, cual empezará a las 11 de la mañana, horario de Holanda, de Utrecht. Gracias de haberme acompañado otra vez. Que Dios le bendiga en grande y que Dios le llevará en los días que están por venir de gloria a gloria y de victoria a victoria. Que Dios va a hacer cosas grandes en sus vidas. Y recuerda, si Dios te ha dado lo que has pedido hoy, será porque Dios tiene algo que es muchísimo mejor que lo que tú tenías en mente. Gracias otra vez y hasta la próxima semana. Chao, chao, chao. Que Dios le bendiga. Chao, chao, chao. Y vamos a finalizar con esta bella canción. Todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada, bueno ha sido para mí. Es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada, bueno ha sido para mí. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu yeah.
das todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada, bueno ha sido para mí. Das todo lo que quiero y más, lo que necesito y más.